Toda nuestra vida es afectada cuando ignoramos el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Dios les bendiga, bienvenidos a este momento donde cada semana compartimos la palabra de Dios. Le voy a pedir que por favor saque la guía de nuestra iglesia Centro Mundial de Oración. Y estamos localizados en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México. Y el tema de esta oportunidad es: no te arriesgues a perder el plan de Dios. No te arriesgues a perder el plan de Dios para tu vida. Sabe que esto puede ser algo trágico para muchos. Sabe que cuando no logramos entender el plan que Dios tiene para nosotros, grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros se pierden. Grandes propósitos que el Señor ya ha establecido desde siempre para nuestras vidas se pueden ir a la borda cuando usted y yo no logramos entender los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. El no estar en sintonía o prestar atención al plan divino, créame que es más peligroso de lo que usted y yo podemos imaginarnos. Cuando de alguna forma ignoramos nuestra salud, podemos obviamente tener un desequilibrio en nuestro estado físico. Cuando descuidamos la forma en que nos alimentamos, esto obviamente afecta nuestro estado físico. Si descuidamos nuestra forma de pensar, créame, esto también afecta de manera significativa la manera que usted y yo tomamos decisiones. Imagínese si nuestra forma de alimentarnos, si nuestra forma de pensar afecta nuestra vida, afecta todo nuestro ser. Imagínese el llegar a perder o a llegar a ignorar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Créame que realmente esto puede ser más trágico de lo que usted se puede imaginar. Y quisiera que viéramos un ejemplo en la Biblia, un ejemplo muy conocido de David, el rey David. Cuando trató de agradar a Dios, no era la forma en que Dios quería que se hiciesen las cosas. Y el primer aspecto, el número 1 en sus notas, es que quiero que veamos el error que comete David. Sabe que a David se le reconoce como un hombre que, de hecho, era un hombre que era conforme al corazón de Dios. Así Dios se refirió a él como un hombre conforme a su corazón. Un hombre que, si bien es cierto, no era perfecto, pero él escribió gran parte de los salmos y podemos predicar de David muy a menudo en nuestras iglesias y nos damos cuenta de que realmente fue un hombre que amó a Dios, un hombre que se entregó a Dios por completo. Pero la realidad es que no siempre fue así. Hubo una etapa donde David tuvo un momento en el que le falló al Señor. Y no me refiero a su momento de cuando él estuvo con Betsabé. Obviamente eso fue grave. Pero hubo otro momento que quizá no viene a la mente ahorita con usted. Hay que ver cuando el arca del pacto no estaba en Jerusalén. Se encontraba en otro lugar y David tiene una gran idea. A David se le viene la idea de que sería muy buena la oportunidad de regresar el arca del pacto a Jerusalén. Usted sabe que el arca del pacto significaba la presencia de Dios. Y al no estar la presencia de Dios en Jerusalén, o al no estar el arca del pacto en Jerusalén, implicaba que Dios no estaba en Jerusalén. Entonces David trata de arreglar este aspecto en este momento en la etapa de la vida de Israel. Y él tiene esta idea, una muy buena idea, una muy buena intención. Sin embargo, este aspecto de querer llevar el arca del pacto a Jerusalén, créame que era algo loable, era algo bueno. Sin embargo, el no consultarlo con Dios llevó a que un hombre muriera. Dios había dado instrucciones precisas de cómo es que el traslado del arca del pacto debía hacerse. No era algo que se tenía que hacer a la ligera, era la presencia de Dios misma. Y de alguna forma Dios nos está diciendo que no debemos tomar muy a la ligera su presencia.
Hay que entender este aspecto. Y David no consultó con Dios, aunque era algo que ya estaba escrito en la ley de cómo es que eran las formas de poder transportar el tabernáculo, de cómo transportar específicamente el arca del pacto. Sin embargo, David no recurrió a investigar, a observar, a checar bien cómo se debía hacer aquello. Y esto fue un error grave en la vida de David. No consultó con Dios. Y esto me lleva a la consecuencia de lo que David acababa de hacer. Y eso es el punto número 2, consecuencia de no conocer el plan divino. Sabe que el plan de David era genuino, el plan de David era bien intencionado, era un buen plan. El trasfondo de todo esto es que David quería la presencia de Dios, algo bueno, lo era, algo bueno. Sin embargo, sus buenas intenciones hirieron y mataron a un hombre, a Usa. Sucede que, y ahí está en el pasaje que está en la parte de arriba, en el boletín, sucede que al traer el arca de regreso, obviamente todos con una buena intención, la habían cargado en una carreta, y cuando estaban pasando por ese terreno que quizá estaban un poquito desnivelado ahí, la carreta donde lo llevaban, el arca como que se quiso caer, que iba atrás, uno de ellos, Usa, tratando de pues hacer algo bueno, algo loable, trató de evitar que el arca se cayera. Y esto, repito, era una buena intención de parte de Usa. Sin embargo, no era la forma en que Dios había ordenado que se debía tratar, permítanme decirlo así, con su presencia. Se tenía que hacer las cosas como Él lo había mandado, no según el hombre quisiera, o no según al hombre se le ocurriera, sino que Dios había establecido ciertas formas, normas, para poder hacer las cosas. Y esto, el desconocimiento de lo que Dios había dicho, estaba escrito, pero no se consultó. Y esto afectó la vida de Usa y murió. Y créame que fue un momento de mucha alegría. Es decir, la presencia de Dios ya iba en camino a Jerusalén. Dice la palabra de Dios, ahí en la nota, dice, y David y todo Israel se regocijaban, dice, delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Aquello era un tremendo culto, se armaron una campaña tremenda con grupos de invitados y cánticos y alabanzas y todo aquello era algo precioso. Y el problema fue que no lo hicieron según lo ordenado por Dios. Y créanme que esto nos debiera poner a pensar en el hecho de cómo es que usted y yo podemos estar haciendo la obra de Dios y qué tanto es nuestro y qué tanto es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Y nos debe de poner a pensar que nuestras buenas intenciones no bastan. Mis buenas intenciones para hacer la obra de Dios no bastan. No es de que yo quisiera, a mí me gustaría servir a Dios así, y a mí me parece hacerlo mejor así, y yo quisiera hacerlo así, y que quizás sean buenas intenciones, pero si no es Dios quien te ha dicho, si esto no está dentro del plan que Dios tiene para tu vida, créeme lo que te digo, aunque tus intenciones sean buenas, te estás metiendo en problemas con Dios. Y es bueno, por lo tanto, que por eso se le llama llamado de Dios al ministerio. Es un llamado de parte de Dios. O sea, no es un impulso de ganas, no es un impulso de que yo quiero, sino es un llamado, es decir, Dios te llama, Dios te pide hacer algo. Y esto es algo que debemos enfatizar y debemos tener muy en claro, este aspecto tan importante de que mis intenciones no bastan. El querer hacer algo bueno porque yo creo que es bueno, y aunque en la Biblia puedan haber ejemplos de lo que usted quiera hacer, es algo que es bíblico, pero quizá no sea el tiempo del Señor. Quizá usted no sea la persona del Señor. Es decir, lo que quiero dar a entender aquí es que usted tiene que conocer, debemos conocer el plan específico que Dios tiene para usted.
porque si no, repito, nos podemos meter en problemas, podemos tener problemas graves con Dios, porque a Dios no le interesan nuestros grandes planes, le importa que cumplamos su plan al pie de la letra, y eso es bien importante. Yo quisiera que lográsemos entender esto. Hemos estado hablando las últimas semanas acerca de la guianza de Dios, del plan de Dios para nuestras vidas, pero es su plan, es su propósito para mi vida. Yo no amoldo o no acomodo lo que yo quiero a la intención de Dios, no lo que yo creo, lo que yo me imagino al plan que Dios tiene. No, es descubrir el plan que Dios tiene para mi vida y desarrollarlo en mi vida. Y eso se hace estando en la presencia de Dios, viendo en la palabra de Dios, buscando al Señor, sirviendo al Señor. Si usted no sabe qué hacer, si usted tiene dudas de cómo entender el plan de Dios para su vida, empiece tan sencillamente como sirviendo. Y cuando usted y yo empezamos a servir a Dios en alguna área, y no estoy hablando de predicar, de ser el gran evangelista, me refiero a que en cosas tan sencillas empezar a servir a Dios. Y es ahí donde Dios empieza a mostrar su voluntad, su plan, su propósito para nuestras vidas. Y a manera de conclusión, dice, el plan divino para nuestras vidas no es opcional. Créame que desde antes de la fundación de la tierra, Dios ya tenía un plan para usted. No es opcional. Y Dios no sustituye sus planes por mis ideas. Y nos corresponde buscar su voluntad y hacer su voluntad. Nosotros no diseñamos su plan, encontramos su plan, descubrimos su plan para nuestra vida y lo llevamos al cabo. Así que para conversar ahí en el grupo familiar, yo le pregunto, ¿por qué mis buenas intenciones no son suficientes para servir a Dios? Oremos. Padre, queremos darte gracias por lo bueno que eres. Gracias por tu voluntad, que es perfecta, que es buena, que es agradable para nuestras vidas, Señor. Yo pongo en tus manos, Señor, la vida de mis hermanos, que tú seas con ellos, que tú te reveles a través de tu palabra a mis hermanos en esta hora. Gracias te damos por tu llamado. Gracias porque tú eres un buen Dios, un Dios bondadoso, un Dios compasivo con nosotros. Y a ti te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por tomar el tiempo de estar acá. Le invito para que comparta este video, para que le ponga un me gusta, para que comente algo en la parte de abajo. Créame que esto será de mucha ayuda, de mucha bendición. Si usted no se ha suscrito, suscríbase al canal Centro Mundial de Oración. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.